¿Qué tal amigos? Buenas tardes, buenos días, buenas noches o en el momento en que ustedes me estén escuchando y viendo. Bienvenidos al canal amigos. Muchas gracias a las personas que se han suscrito en el último tiempo. Un saludo especial para ellos y también un saludo especial para nuestros amigos de siempre del canal. Nuestro amigo Fonch y por cierto también nuestra amiga Martin. Le deseamos por decirlo así, una buena acogida siempre en el canal a nuestra amiga Marta nuestro amigo Fonch y a todos los que se van sumando en este canal del Lector Impune, que es un proyecto de difusión lectora esencialmente. ¿Vean? Ahora, lo que nos convoca el día de hoy es El Loco Estero, del escritor chileno Alberto Bles Gana. ¿Sí? El Loco Estero. Este libro que tengo acá, esta es una edición de la Editorial del Pacífico publicado en 1980, es decir, tiene 45 años este libro, el que tengo en mi mano en este momento. ¿Sí? Dentro de esta edición que ustedes ven aquí, el logo estero, ¿cierto? Ahí pueden observar. Eh, Obviamente esta colección está dirigida, me caen los apuntes, ¿ya? Esta colección está dirigida por, ¿no es cierto?, el profesor Julio Orlandi, que debió haber sido una suerte de eminencia en la época, los años 80, para las editoriales, especialmente para la editorial, ¿no es cierto?, del Pacífico, en lo costero. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que comentar primero que todo? Lo que vamos a referirnos a continuación, ciertamente, es algunos datos para entender quién fue Alberto Bles Gana, un escritor del siglo XIX, nacido en 1830, el 4 de mayo de 1830, en Santiago, y muere en 1920 en París, si no me equivoco. ¿Ya? Eh, Él fue, digamos, una persona que se destacó por ser un, un activista diplomático chileno de la época, especialmente desde 1866 en adelante, teniendo cargos muy importantes como ministro penitenciario, creo que así se dice, plenipotenciario, si bien lo digo, ¿sí? Plenipotenciario, tanto en Washington, en Londres y en París, desde 1866 hasta 1920 ejerció la diplomacia. Fue también docente universitario y se formó en la escuela militar, por cierto. Su visión de la literatura está fuerte marcada por la literatura realista. Para él su gran referente literario es Honoré Balzac. ¿Sí? Balzac es el escritor que influencia fuertemente a Bles Gana. También se le puede tildar a su literatura con ciertos dejos románticos, pero lo que predomina en esencia, a mi juicio, humildemente, es el realismo. Ahora, tiene obras importantes, dentro de ellas la más importante fue Martín Rivas. Martín Rivas, publicada en 1862, ¿no es cierto? Y nos habla en esencia esa obra del ascenso social y del amor en un Santiago de la época, en el Santiago, por decirlo así, en el Santiago del siglo XIX. ¿Ya? Posteriormente tiene una obra que se denomina Durante la Reconquista,
que es una novela histórica basada obviamente en el periodo de los eventos de la independencia de Chile. Esta obra fue publicada mucho después, ya ¿cómo se llama? En su vejez, en 1897 principalmente. Y luego tenemos Los Transplantados, que es una obra que fue publicada en París en 1904, en la cual se refleja, digamos, la vida de ciertos intelectuales latinoamericanos o ciertos burgueses, por decirlo de alguna manera, porque recordemos que Blesgana no deja de pertenecer a la élite chilena, ¿sí? Y bueno, Los Transplantados de 1904 nos refleja la vida de estos intelectuales, artistas latinoamericanos que viven en París aparentando grandes riquezas, teniéndolas o no teniéndolas. Vamos a ver que dentro de una visión crítica de Blesgana, a pesar de ser él perteneciente a la élite chilena, digamos, a la clase social acomodada de la época, tiene una visión y una mirada crítica hacia su propio sector. Entonces, en ese sentido, Los Transplantados nos refleja también esa visión crítica respecto de burgueses, respecto de artistas e intelectuales que viven en Europa, principalmente en París. Y posteriormente tenemos la novela que nos convoca hoy, ¿no es cierto?, que es El Loco Estero, publicada en 1909, ¿sí? Y que El Loco Estero también tiene una mirada nostálgica respecto de la infancia del mismo autor, ¿sí? Y vamos a encontrar que ciertos personajes secundarios o de orden más terciario son la representación de su padre, sus hermanos, qué sé yo. Y bueno, El Loco Estero tiene una mirada nostálgica respecto de la infancia, de alguna manera, de Blesgana, y en ese sentido no deja de ser una novela también de costumbres, costumbrista, refleja las costumbres del Santiago de la época. Estamos hablando de que esta novela se ambienta en 1839, 1840 principalmente. ¿En qué contexto histórico y social? Ahí lo vamos a mencionar. Quédense siempre hasta el final, queridos amigos y amigas, de nuestros videos para poder ir, ¿no es cierto?, enterándonos de ciertas cositas respecto de los libros que vamos comentando. Vamos a ver si en ese sentido se agradece el contenido con likes, con visitas, etcétera, con compartir el video si les interesa y si le ha sido de utilidad. Entonces, El Loco Estero es una mirada nostálgica hacia esa infancia ya ida de Blesgana. Pensemos que obviamente la época en que se sitúan estos acontecimientos en esta novela responden a la infancia de los 10 años del autor aproximadamente, ¿sí? Y también esta obra nos habla de temas fundamentales de Blesgana, como por ejemplo el ascenso social y también, por cierto, el amor, ¿sí? Entonces, pero lo que más ocupó a este autor en su vida fue la vida diplomática. Había mencionado que había sido ministro plenipotenciario, ¿no es cierto?, de Chile en Washington, en Londres y en París, ¿ya? Y su labor diplomática fue crucial en el contexto de la independencia chilena, principalmente durante la Guerra del Pacífico, donde él estaba encargado de la compra de armamentos y suministros y pertrechos de guerra, gestionando todo este tipo de elementos para esa disputa, ¿no es cierto?, ese conflicto bélico. En ese sentido, él también, a pesar, como lo había dicho yo, tiene una visión crítica de la ambición desmedida de su clase, ¿sí? Tiene una visión crítica y critica de alguna forma el clasicismo, perdón,
esta idea de las clases sociales, las critica también. Y por cierto, ustedes me pueden preguntar, sobre todo nuestros amigos, Fons especialmente, nuestra amiga Martín, eh, ¿cuál es la relación que tiene Blesgana, digamos, con la fe católica, con la iglesia y con la espiritualidad en ese sentido? Y bueno, hay que ser realmente sinceros con nuestros amigos y manifestar que de la misma manera como José Victorino Lastarria es un laico, un liberal, ¿no es cierto?, un secular, así también fue Alberto Blesgana. La relación entre el realismo y la fe en este autor, ¿ya?, más que nada es una relación que se basa en la observación científica de la sociedad. Y esto es la herencia de Balzac, esencialmente. Por lo tanto, la religión, en este caso el catolicismo, es visto no como una verdad espiritual para Blesgana, sino que en realidad como una institución social más, dentro del marco de todo el aparataje institucional de una república. A él le interesa más que nada cómo la religión influye de alguna manera en las jerarquías y en el comportamiento y en las conductas de las familias santiaguinas de la época. Y como eso marcaba de alguna manera eh, una manera o una forma de mostrar o de entender a la sociedad chilena en ese sentido. En ese aspecto, Blesgana mantiene esa visión crítica del conservadurismo de la élite chilena, ligando, y aquí hay que decirlo con todas sus letras, ligaba a la Iglesia Católica de la época con esa, eh, con esa visión conservadora de la sociedad. ¿Mm? Por lo tanto, de alguna manera, los héroes que desarrolla, los personajes principales, los protagonistas que desarrolla Blesgana en, eh, en sus obras, principalmente en Martín Rivas, y lo vamos a ver acá en el caso de El Loco Estero, cuando ya vaya siendo una reseña más estricta, digamos, de la novela, que sus héroes de alguna manera siempre están buscando el progreso y el mérito personal y la libertad, señales indiscutibles de una visión liberal, ¿sí?, en lo ideológico. Por lo tanto, acá lo que tenemos que tener en cuenta que en la época de Blesgana, en la época, digamos, del siglo XIX chileno, habían dos facciones, digamos, políticas bien marcadas. Por un lado estaban los conservadores, por otro lado estaban los liberales. En Chile, en la época, a los conservadores se les llamaba pelucones y a los liberales se les llamaba pipiolos, ¿sí? Por lo tanto, los pelucones siempre estuvieron más cercanos a la visión de la iglesia, a un orden tradicional, ¿sí? Y en ese sentido, vamos a esperar que el perrito de acá a la casa, yo estoy, bueno, ando haciendo un pequeño paréntesis, estoy nuevamente de viaje por el sur. Le agradezco a nuestro amigo Fons su preocupación por mi abuela. Ella está un poquito mejor de salud. Este fin de semana, ya la quincena de febrero, va a estar de cumpleaños y ahí sí va a cumplir 102 años. Así que estamos con ella en estos momentos. Y aprovecho, ¿no es cierto?, de hacer este video en el tiempito que me va quedando. Y por lo tanto, bueno, a pesar de que ya él había leído la novela hace unos días atrás, han pasado varios días en que no he podido subir nada, ningún material al canal. Entonces, bueno, retomando, retomando las ideas principalmente, es hablar de que
ideológicamente existían dos facciones dentro del pensamiento ideológico y político de la época en Chile. Los pelucones, ¿no es cierto?, que eran los conservadores, que estaban más alineados con la visión de la iglesia y el orden tradicional de la sociedad, la familia en este caso como el núcleo fundamental, ¿no es cierto?, y el sacramento del matrimonio también como el motor que desarrolla a la familia en la sociedad. Y por otro lado, influenciados obviamente por el racionalismo, eh, la ilustración europea, estaban los pipiolos, ¿no es cierto?, que evidentemente reivindicaban o valoraban estas ideas ilustradas europeas, valoraban el laicismo, ¿no es cierto?, y evidentemente la visión secular del Estado y la Iglesia, donde ellos abogaban por una separación, digamos, a rajatabla. Por lo tanto, ellos tenían una visión o un pensamiento más racional y civil de la vida. Ahora, hay que entender que dentro de ese contexto, a este escritor Blesgana se le debe vincular más a esta visión liberal. Es un intelectual liberal de alguna manera. Por lo tanto, el enfoque que le da a sus obras Blesgana es un enfoque donde sus temas transitan entre el dinero, el ascenso social, las intrigas políticas y los conflictos de clase, y también el amor, por cierto. Y por lo tanto, en ese sentido, esta novela que vamos a hablar, digamos, en breve, El Loco Estero, responde a ese enfoque crítico de el autor. A ver, veamos, aquí tengo algunas ideas anotadas de la novela que fui sacando. Me van a perdonar porque realmente hay un ruido tremendo, no encuentro otro lugar, estoy de visita en la casa de mi padre, no encuentro otro lugar para poder grabar, ¿sí? Más tranquilamente. Entonces, bueno, eh, nada, pues ahí hay que aguantar un poquito el tema. Bueno, hablemos, ya hecha esta introducción, hablemos un poquito de qué se trata El Loco Estero. Bueno, la novela, el argumento principal, la trama, gira en torno a la siguiente idea. Está Julián Estero, ¿no es cierto?, que es un ex capitán del ejército pipiolo, que ha sido, digamos, dado de baja y de alguna manera perseguido políticamente porque en Chile hubo durante una época, la época de Diego Portales, ¿no es cierto?, un gran político e importante figura política de Chile en los primeros años de la independencia, hubo una suerte de guerra civil, ¿no es cierto?, entre pipiolos y pelucones. Y bueno, en este sentido, Julián Estero, que es el personaje que es el loco, y vamos a saber por qué es el loco, ¿ya? Eh, es un ex capitán del ejército pipiolo que ha terminado la batalla del Ircay, ¿ya? Luego está su hermana, un poquito menor que él, es Manuela Estero. Manuela Estero, bueno, principalmente Julián Estero tiene propiedades en Santiago, tiene una casa quinta donde se divide esta casa en una huerta, en una chacra, en dos casas, una más grande y otra más pequeña. Estamos pensando en las casas coloniales, ¿no es cierto?, chilenas, que tienen un zaguán, tienen un patio interior, tienen huertos, tienen un terreno extensísimo donde se pueden instalar otras casas. Por lo tanto, estas propiedades, ¿no es cierto?,
o este patrimonio es de Julián Estero. A pesar de que el hombre fue, o este personaje Julián Estero, tiene una cierta posición y un cierto patrimonio, no renuncia a sus ideales pipiolos o ideales liberales y lucha contra el gobierno de la época, contra los conservadores en Chile, en la batalla del Ircay, y obviamente ahí eh, no sale victorioso. Lo que sucede es que luego de esa batalla, su hermana lo declara loco, insano mentalmente, con sus capacidades mentales disminuidas y con su juicio alterado totalmente. Y dentro de las concesiones que le hace a la familia Estero, principalmente a, a Manuela Estero, las concesiones que le hace Diego Portales para poder, digamos, eh, dejar esta situación que decante y que no se forme un chisme a nivel social en Santiago, eh, autoriza a Diego Portales que su hermana declare loco a Julián y que lo mantenga encerrado en un cuarto como si estuviese preso, eh, no respetando todos sus derechos como propietario, digamos, y como hermano mayor, y lo encierra declarándolo loco. Y este encierro dura aproximadamente unos 3 años de encierro, pero radical, engrillado, ¿no es cierto? Y con las mínimas atenciones a su propio hermano. ¿Por qué hace esto Manuela? Porque ella evidentemente quiere poseer los bienes de su hermano. Ante esta ambición, ¿no es cierto?, surge la idea en ella eh, de, de mantenerlo encerrado y declararlo loco. Pero aquí yo lo que observo es que no queda bien claro por qué Manuela, una mujer, digamos, que está casada, no ha tenido familia todavía, eh, porque Manuela, el desarrollo de esta idea de ambiciosa de mantener cautivo a su hermano no queda bien desarrollada, para mi gusto. Para mi gusto no me queda muy claro el leitmotiv de ese encierro, más allá de la ambición personal. ¿Sí? Bueno, están estos dos personajes y a este personaje viene el protagonista. Luego de estos dos personajes viene el protagonista, que es el ñato Díaz, Carlos Díaz. Es un joven de aproximadamente 20 años, ¿ya?, que es, por decirlo así, un personaje de una clase media baja, ¿ya?, que es amigo de dos niños de la familia Guillén, de la familia de don Guillén Cunningham, que es esta familia, es la que le arrienda la casa chica a Manuel Estero. Y esta familia tiene, digamos, con su señora, don Guillén, tiene dos niños de 10 o 11 años aproximadamente, hermanos, que son amigos del ñato Díaz. Y el ñato Díaz, en el fondo, es un muchacho muy pícaro, que conoce los vericuetos de esa ciudad de Santiago de 1840, al revés y al derecho. Es un campeón, digamos, expertísimo en el arte de encumbrar volantines, ¿ya?, de elevar cometas. Y aquí se ven los toques costumbristas de la novela de Blesgana. En esta historia, evidentemente, lo que se nos cuenta es, de alguna manera, estas costumbres del pueblo en relación a la idea de encumbrar volantines, celebrar las fiestas patrias en septiembre, el 18 y el 19 de septiembre.
en fin. Y bueno, Carlos Díaz, el ñato, es un personaje muy pícaro, inteligente y astuto, pero sin malas intenciones. Y vamos a ver que Carlos Díaz es un personaje que crece o asciende socialmente. ¿Cómo? Me van a preguntar. Bueno, vamos mencionando de a poco los personajes. Luego viene, diría yo, a mi juicio, otro personaje también importante, que es Matías Cortázar. Matías Cortázar es el esposo de Manuel Astero. Es un hombre que se le describe como un ser humano que está dedicado a su trabajo, que es ser funcionario público, administrativo, ¿ya? Y más bien es sometido, es callado, eh, siente, digamos, un personaje de un carácter muy sumiso, es, por decirlo así, es un mandoneado por su mujer, por Manuela. Y ellos están viviendo una suerte de crisis matrimonial, porque lo que hace Matías Cortázar en el fondo es masticar su rabia respecto de el comportamiento y la actitud que tiene su mujer Manuela con él, que es una actitud de indiferencia, de, de casi nulo contacto principalmente. Y ustedes se van a preguntar, ¿y por qué? Bueno, principalmente porque aquí hay un actor que está, digamos, robándole el corazón a Doña Manuela, a Doña Manuela. Eh, y este personaje es el capitán de policía Quinta Verde. Quinta Verde también es un representante del conservadurismo chileno, de la policía, de los carabineros principalmente, ¿no es cierto? Es un jefe de policía que tiene a cargo, digamos, su destacamento y obviamente eh, es amante de Doña Manuela. Es amante de Doña Manuela y esto lo intuye de alguna manera Matías Cortázar y vive amargado por esta situación. ¿Sí? Y lo que hace de alguna manera es, para poder escapar de esta angustia, don Matías Cortázar, es irse al fondo de la huerta, tomar los libros que él lee, que son, digamos, un libro chileno de la independencia de Chile, y el otro gran libro que le da consuelo es la historia de Robinson Crusoe de Daniel Defoe. Entonces el personaje de Matías Cortázar, para escapar de esta angustia, de esta crisis matrimonial, se enfrasca en la lectura de estas obras y vive, digamos, siempre con un semblante muy serio, un semblante, digamos, muy de, de frustración. Nada que hacer si el perro ladra. Entonces, Quinta Verde tiene un sobrino. ¿Sí? Quinta Verde tiene un sobrino y este sobrino de alguna manera es el pretendiente de la sobrina y trata a Quinta Verde de asegurar el casamiento de su sobrino con la sobrina de Doña Manuela, que es hija de Sinforosa Estero, que es la hermana menor de Doña Manuela, y de Don Agapito, que es el padre de la sobrina de Doña Manuela, llamada Deidamia. Deidamia es obviamente una muchacha que en un principio se muestra frívola, se muestra muy risueña y muy despreciativa, por decirlo así, con la figura del ñato de Carlos Díaz. Y bueno, Carlos Díaz está empeñado en enamorar y en obtener el amor, digamos, el cariño de, de Idamia. Y la niña, o la muchacha, digamos, de más o menos 19, 20 años, también por ahí, no sé, uno más o menos deduce que es la edad, ¿no?
juega en un principio con él, le da ciertas esperanzas, siendo que la muchacha en los pasillos de casa quinta, de pronto tenía ciertos affairs, ciertos flirteos furtivos con el ñato Díaz, le daba algunos besos a escondidas, hasta que doña Manuela por ahí que se entera o no se entera, sino que más bien no le gusta la presencia de el ñato en su casa, de transitando ahí, y lo echa. Y aquí este hecho es catalizador, ¿sí? Es catalizador de alguna manera la venganza que trata de desarrollar a cabo el ñato Díaz contra de la Mañunga, como le dicen los personajes por cariño a doña Manuela, la Mañunga. Y bueno, lo que va a pensar hacer el ñato Díaz es en el fondo liberar al loco estero, liberar de la prisión al loco estero. Entonces, para poder hacer esto, ¿ya? Trata de idear varias cosas. Yo no quiero de alguna manera spoilear la obra y dar a conocer los detalles más íntimos para que ustedes puedan buscarla. Voy a tratar de dejar el link dentro de un comentario porque todavía no aprendo, y esa es la verdad, no aprendo a cómo dejar links en la caja de descripción del video que uno va subiendo a YouTube, para ser sincero. Así que bueno, si alguien me va a comentar este video, ahí yo voy a dejar el link para que descarguen la obra, quizás la puedan leer por medio de la página chilena memoriachilena.cl, que es una página del gobierno, ¿no es cierto? O del Estado, mejor dicho, de la Biblioteca Nacional en Chile. Y ahí van a encontrar la obra íntegra, ¿sí? Loco estero, ahí van a encontrar el loco estero. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Carlos Díaz? Va a tratar de vengarse. Primero va a poner en ridículo a doña Manuela, ¿no es cierto? Porque a todo esto la obra parte siempre con el recibimiento de el ejército que ha derrotado a la Confederación Perú-Boliviana, ¿no es cierto? En el norte, a manos del general Bulnes, Manuel Bulnes. Y bueno, así parte la obra, hay una gran expectación en Santiago de Chile en esa época, porque llegaban las tropas al mando del general Bulnes y obviamente la ciudadanía los salía a recibir salía de sus casas a recibirlos con jolgorio, con cotillón, por decirlo de alguna manera. Y bueno, entonces Carlos Díaz va a vengarse. Primero va a desarrollar una venganza pública, donde va a pedirle a un amigo de él, que es una especie de... es un roto chileno, es una persona de muy baja extracción social, que es el Chafaina. El Chafaina es un roto chileno típico, pobre, digamos, que tiene un aspecto muy roñoso. Se le describe como un ser muy feo, que está entre un ser humano y un perro. Y bueno, lo que hace ahí el ñato es pedirle el favor que dentro de un evento público él le dé besos a doña Manuela. Esto va a encender en cólera a la señora y va a enemistar o va a generar mayor rechazo, por decirlo así, si bien digo. Entonces la novela también tiene ciertos aspectos, por ejemplo, picarescos. Me hizo recordar el Lazarillo de Tormes, también me hizo recordar esta noción de que a un personaje se le declare loco y no se le crea. Me hizo recordar a Hamlet de William Shakespeare, entre ser loco y no ser loco, entre que te crean y no te crean, ¿sí? Entonces, de alguna manera,
esta situación va generando eh, el rechazo entre doña Manuela y el ñato Díaz, va generando una situación complicada. ¿Qué otras cosas tenemos importantes en la obra que decir? ¿Sí? Mm, Bueno, eh, un dato también interesante, que aquí lo tengo apuntado, es que Julián Estero, ¿ya? Bueno, esta historia tiene un- un referente, digamos, en la realidad, en la infancia de Blesgana, ¿sí? Esta historia del loco Estero no es otra cosa que una historia que él escuchó cuando era niño, Blesgana. Por ahí dice, ¿no es cierto?, uno de los críticos de Blesgana, dice que Julián Estero no es otro que el señor Otero, que vivía en Santiago entre 1839 y 1840, en un estado de enajenación mental, ¿ya? En la casa de la Cañada arriba, enfrente del cuartel de artillería, al pie del cerro, debe ser del Cerro Santa Lucía, en Santiago, que ocupaba entonces por mitad la familia del doctor Bles, padre del novelista, y la familia Otero. O sea, ya sabemos que esta historia tiene un antecedente real en la vida de Blesgana, y de ahí lo toma. Entonces hay que ponerle atención, ¿sí? Que esta novela Blesgana la desarrolla con un narrador de tipo omnisciente, pero es un narrador que se plantea desde dos perspectivas diferentes, por decirlo de alguna manera, ¿sí? La primera perspectiva es una perspectiva de enmarcar la acción en un periodo histórico determinado. Entonces aquí es donde el narrador incluye detalles costumbristas, la competencia de volantines, el hilo curado, eh, los, los, las cometas o los volantines más bien desarrollados, el arte de hacer volantines. Eh, También aquí encontramos los desfiles, las fiestas patrias, ¿no es cierto? Eh, las competencias, digamos, ya había dicho de volantines. ¿Sí? Por lo tanto es un color local que pinta Blesgana, es el trasfondo de la historia. Y por lo tanto, yo creo que, por otro lado, el narrador o Blesgana no logra, de alguna manera, desarrollar psicológicamente bien a estos personajes. No estoy pidiendo que, obviamente, la, la novela no tenga una visión diferente del toque realista que se le daba, no. Sino que, en el fondo, esta novela a mí me hace pensar que hay un propósito moral, siempre hay un propósito moralizante de alguna manera. Eh, Tiene, en este sentido, hay una ausencia importante de digresiones, no tiene digresiones. Es una historia lineal, temporalmente hablando, con un fin moralizante, ¿ya? Y tiene un alto interés en los detalles, quiero decir, ¿ya? Entonces, estos aspectos potencian de alguna manera la expresión moral y social de la obra. Entonces, en este aspecto también el narrador hace su trabajo, ¿sí? Ahora, yo me quiero detener en el protagonista, en el ñato Díaz. El ñato Díaz, de alguna manera, va a lograr liberar a don Julián Estero de su prisión con ayuda, obviamente, de un personaje del interior de la familia. Yo no les voy a decir cuál es, ustedes traten de descubrirlo bien ahí, quién podría ser, ¿ya? Pero sí logra liberarlo, tiene algún acceso, como él transita, digamos, en la casa,
Él habla principalmente con su enamorada, que después va a tener un giro importante. Daidemia, se me olvida el nombre, es tan complicado el nombre de la muchacha, de la sobrina de doña Manuela, Deidamia, sí. Entonces, hay una, al final de la casa está el huerto y la separación entre la casa chica y la casa grande. En la casa chica donde viven los Guillén Cunningham, que son los padres de estos niños que son amigos eh, del ñato Díaz, y que por ahí él tiene acceso a la otra parte de la casa, que es el otro lado de la huerta, que lo separa una tapia, una pandereta, y por ahí se comunica con Daidamia. Entonces ahí Daidamia va a tener después un giro importante y se va a dar cuenta que el ñato Díaz es un personaje que es un muchacho de principios, de valores, de palabra y de una inteligencia increíble para poder conseguir sus objetivos, de alguna manera. ¿Sí? Entonces, lo que nos presenta Gana es siempre una descripción de estos valores del ñato Díaz y de alguna manera ustedes van a estar de acuerdo conmigo que esto va a generar una simpatía del lector con él, de alguna forma. A mí me generó una simpatía saber que el muchacho era tan pícaro y tan inteligente que ideaba todas estas cosas para poder llegar a cabo con su objetivo, ¿no es cierto? Entonces, este ñato Díaz pertenece a una clase media baja, diría yo, baja, eh, pero también es una clase media baja que le permite transitar entre los espectros de un chafaina, de un roto ya, por decirlo así, de última categoría, ¿ya? Y obviamente familias de cierta alcurnia, como los esteros. Por lo tanto, de alguna manera el narrador pasa revista a través de este tránsito por las distintas clases sociales. ¿Ya? Por lo tanto, lo que nos plantea acá la novela es de alguna manera una suerte de hipótesis donde hay o existe el triunfo de la virtud, eh, el triunfo de la virtud, digamos, representadas en el ñato Díaz, ¿ya? Por sobre el vicio, ¿ya? Por sobre el vicio o la ambición social o la ambición desmedida de, por ejemplo, de ciertos personajes como Doña Manuela. Y esto también de alguna manera nos da a entender que un punto flaco de la novela es el escaso desarrollo de los personajes también. Porque obviamente eh, el ñato Díaz es representante del vicio, o sea, de la virtud, ¿ya? De la inteligencia, de la sagacidad, de la paciencia, de cumplir con su palabra. En cambio, doña Manuela es un representante de estos vicios de la ambición, de la soberbia, de, de, de mirar por debajo del hombro a cualquier otra persona, especialmente al ñato Díaz. ¿Sí? Entonces, si nos ponemos a pensar cuáles son los temas que trabaja El Loco Estero como novela, yo diría que el amor y el dinero, ¿sí? Que son las fuerzas que le dan, las fuerzas motrices que le dan movimiento a la historia. ¿Por qué el amor? Porque el amor lleva al ñato a liberar a Julián Estero, ¿no es cierto? Y el dinero hace que Manuela encierre a su hermano Julián. Entonces hay una rivalidad acá entre estos dos opuestos, dinero y amor, o amor y dinero. Y por lo tanto hay una rivalidad evidentemente entre el ñato y doña Manuela. Pero aquí encontramos el amor expresado en la misma categoría. ¿Qué quiero decir? En otras palabras, esto quiere decir lo siguiente, que el triángulo amoroso entre doña Manuela,
el capitán de policía Quinta Verde y don Matías Cortázar, es un triángulo amoroso que está, diría yo, sustentado desde el vicio. Y por otro lado está el triángulo amoroso de El Ñato Díaz, de Idamia y Matías Cardonel, creo que es el nombre del sobrino del capitán Quinta Verde. Sobrino que está comprometido en una primera instancia a casarse con Deidamia por orden de doña Manuela y de don Agapito y de Sinforosa y de toda la familia. ¿Ya? Entonces, Carlos Díaz, Deidamia y Cardonel, que después va a ser, digamos, desechado, van a representar el amor desde su perspectiva de la virtud. Entonces acá la novela adopta un tono didáctico y moralizante, porque se presenta a el personaje de don Julián desde una perspectiva más subjetiva, ¿ya? Que la presenta en un inicio don Guillén. Don Guillén es el padre de estos dos niños amigos del ñato, ya, para darlo a conocer desde un plano histórico, político y social, ¿sí? Y aquí obviamente van a estar mencionados los personajes de Diego Portales, Joaquín Prieto y evidentemente la batalla del Ircay. La batalla del Ircay. Y por lo tanto, bueno, ahí de alguna manera estos son los motores de la novela. Ahora bien, ¿qué es lo que es importante destacar dentro de la obra El Loco Estero? Principalmente el Loco Estero, ¿no es cierto?, nos va a dar a conocer de alguna manera, ¿ya?, esta visión entre el amor y el dinero, estos dos temas, creo yo. Y va a castigar la vida, ¿no es cierto?, a doña Manuela, va a premiar a el ñato Díaz. El ñato Díaz va a lograr un ascenso social y en cierto modo, eh, evidentemente, esta historia es una historia que también plantea intriga, plantea obviamente inteligencia y esta suerte de crítica social, amigos, amigas. Y bueno, eh, ¿qué más puedo comentarles de la obra? Realmente me sorprendió. Si yo tuviese que calificar la obra, yo le otorgaría, aquí en Chile las notas son de 1, que es la peor nota, y el 7, que es la máxima nota de aprobación. Y el 4, como que es la nota, el 4, es la nota mínima para aprobar, ¿sí? Yo a esta nota le daría, o sea, a esta obra le daría un 5. A pesar de que es interesante, a pesar de que nos plantea ciertos temas, no deja de ser una obra que responde a esa visión ideológica del autor. Y quizás por ahí el desarrollo de los personajes, de ciertas situaciones, no está muy bien desarrollado. Y por ahí uno esperaría mayor explicación de la historia para poder encajar un poquito en la mente cómo son las cosas dentro de la vida de los personajes. Así que eso, pues amigos, yo le daría un 5 y nada. Igual se recomienda la lectura porque este autor, Blest Gana, sobre todo con su obra Martín Rivas, es una lectura obligatoria en las escuelas chilenas. Así que de todas formas es recomendable. El Loco Estero, de Blest Gana.